Good morning, everyone. Uh, Hi from San Francisco. I hope that everyone is doing well. My name is Maika Gil, and I'm the founder of Heroica, and today I'm going to be your MC. We have today an awesome day as well for this Women Impact Summit, and I want to share with you a couple of things. If I tell you the truth, at the beginning of this year, we never thought that we would be doing this digital event. So when we were able to pull it out, we were extremely excited. So we need to thank many people, many partners that have been working on during these past months. I want to say thank you, of course, to our other co-organizers, Proesca, Cabildo de Fuerteventura, Casa África, and of course, the Association Heroica, and all our team of Heroica. I want to say also thank you to everyone that has been supporting us in social media, our community partners, that they have been awesome. And I also want to say and give a special mention to Almas Negash, Maria Teresa Fernandez de la Vega, Cheryl Edison, and Ruth Charlie for all the love and that they have done and that they have been giving us during these past days, and everything that they have done as well during these past days to be part of this summit. So just a tiny thought. We're here today to learn and to discover what we're doing and to learn from each other, as I always say. So please enjoy the day. And now I would love to introduce you to Emma Marwood, Public Affairs Officer of the US Embassy in Spain. But before she starts talking, I want to remind all of you that for the translation, we have here an interpretation icon at the bottom of your screen where you can actually click and get it in the language that you prefer, French, Spanish, or English. Okay, so I just want to once again leave you with Emma Marwood. Hi, good evening. Thank you so much, Maika. I'm actually going to deliver my remarks in Spanish, so the interpreters are ready, but I just wanted to say thank you so much for having us, for having me here this evening. Buenas tardes, es un placer estar con todas ustedes desde España. Soy Emma Marwood, la cónsul para Diplomacia Pública del Consulado General de Estados Unidos en Barcelona, y quiero dar las gracias a las organizadoras de esta cumbre por invitarnos a participar, y también la enhorabuena por el programa tan completo y innovador y motivador que han montado con el Women Impact Summit. Desde que llegué a España hace tan solo unos meses, he estado muy pendiente de un programa que se llama The Academy for Women Entrepreneurs, o AWE, del que surgió nuestra relación con Heroica, Proesca y tantas de ustedes que están aquí hoy. AWE es una iniciativa que cosecha historias personales de éxito y superación, de crecimiento individual y a la vez de establecimiento de redes, contactos y conexiones. Y en este mundo globalizado, nada es tan importante como las conexiones y las redes. Y hoy, en este momento, a través de este programa, cientos de mujeres de todo el mundo están creando conexiones y haciendo crecer una red imparable de mujeres emprendedoras. Estamos empoderándonos como piezas clave para el avance de la economía mundial. Es muy emocionante oír los testimonios de las mujeres que consiguen hacer crecer sus empresas y crear las sinergias adecuadas para avanzar. Aquí, el éxito del primer programa AWE en Canarias, estamos trabajando ahora en la Comunidad Valenciana y en Andalucía, y tenemos nuevas propuestas para seguir creciendo en Cataluña y Aragón. Parece que estamos en un momento en que las iniciativas de apoyo a las mujeres emprendedoras van cristalizando. Hace solo unas semanas, el 23 de octubre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, para el que yo trabajo, lideró una llamada a la acción para el empoderamiento económico de las mujeres en la ONU. 33 países han firmado ya, y la llamada a la acción sigue abierta para todo el que quiera sumarse.
y el mundo se va dando cuenta de que no puede progresar dejando atrás a la mitad de la población, que cuando una mujer crea su propio negocio, contribuye no solo de su propia familia, pero también a su comunidad y al de la sociedad en su conjunto. Y así se construye un mundo más junto y más próspero. Esta llamada a la acción de Estados Unidos ante la ONU se deriva de la Iniciativa para el Desarrollo y la Prosperidad Global de la Mujer, la Women's Global Development and Prosperity Initiative, que está llevando a cabo del gobierno de Estados Unidos y en la cual se encuadra AWE, la semilla que nos ha conectado. Y todos en la misión de Estados Unidos en España estamos orgullosos de participar en la Academy for Women Entrepreneurs, en programa de formación que forma parte de esta iniciativa global de mi gobierno. En febrero de 2019, la Casa Blanca presentó esta iniciativa y con el objetivo de promover el empoderamiento económico de la mujer y contribuir así al crecimiento económico global, la reducción de la pobreza y la resiliencia económica. La participación de pleno de las mujeres en la economía sigue encontrando obstáculos institucionales, sociales y culturales, pero entre todas podremos superarlos. Pasado ya más de un año del lanzamiento de la iniciativa, las colaboraciones público-privadas han conseguido movilizar fondos para garantizar un mayor acceso de la mujer a las oportunidades económicas y las cifras de resultados son bastante positivas. El objetivo de la iniciativa para 2025 es llegar a 50 millones de mujeres en todo el mundo y pasado un año se ha alcanzado ya a 12 millones de mujeres. Estas cifras nos llenan de optimismo, pero aún es más impresionante poner nombre y cara a los casos que conocemos. La Iniciativa para el Desarrollo y la Prosperidad Global de la Mujer se basa en 3 pilares y seguro que muchos de ustedes se reconocen en uno de ellos. El pilar 1 es para fomentar mejores condiciones para la mujer en el entorno laboral, garantizando el acceso a una formación de calidad para lograr empleo más seguro. El pilar 2 es fomentar el éxito de las mujeres emprendedoras, facilitando el acceso a la formación, inversiones, mercados, redes y mentores que faciliten la creación y crecimiento de sus empresas. Y el pilar 3 es fomentar la plena participación de las mujeres en la economía, eliminando cualquier obstáculo legal, normativo o cultural que lo impida. Estas iniciativas dejan bien claro que el gobierno de Estados Unidos sabe que aquellas sociedades que empoderan a la mujer para su plena participación en la vida cívica y económica son sociedades más prósperas y pacíficas. Hoy me hace feliz estar aquí con ustedes y sentirme parte de este movimiento mundial de empoderamiento de la mujer y formar parte de esta cumbre y compartir este espacio con ustedes. Es seguir dando pasos. Les deseo mucho éxito a todas, muchas conexiones fructíferas y que el año que viene volvamos a vernos. Gracias. Hello, I hope you can hear me. Buenos días a todos. Good morning to our audience in Canada and North America. Bonjour à tous et à toutes. Y buenas tardes para los que nos siguen desde España y Europa y África y otras partes. Tengo que decir que no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Emma, en que no se puede dejar caer la mitad de la economía, pero bueno. I'm not going to speak in Spanish today, I'm going to speak in English, así que adelante con los intérpretes. I'd like to thank first the organizers today, to ProExa, to the government of Canary Islands for inviting us, for inviting me to be part of this terrific event. It's an inspiring program, really, and I'm delighted to be here. And I'm especially happy to be here because I think that this will foster additional collaboration between women-owned businesses on both sides of the Atlantic, and I think that that's probably the most important part. Canada is certainly aware of the important role that governments play in promoting and increasing commercial and economic opportunities for women-owned businesses and for women entrepreneurs. We have in Canada a feminist foreign policy. This extends to our international development work, and we maintain what we call an inclusive approach to trade. And that just means that we think trade works best
when everyone benefits from it. So Canada is advancing an inclusive approach to trade that seeks to ensure that the benefits and opportunities that flow from that trade and investment are more widely shared, including with traditionally underrepresented groups such as women, small and medium-sized enterprises, Indigenous people in our case. And this means seeking responsible, transparent, and inclusive trade policies as well. I'm a former trade negotiator. Well, I am a trade negotiator. I'm a former trade negotiator. And CETA, the Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the European Union, is a great example of this approach to inclusive trade. And the CETA joint committees are actively working on trade and gender. They're sharing experiences and best practices. And the committee has put together a defined work plan, which is very important, on women in trade. They're examining the barriers that women-owned businesses face in the market. They're looking, including at barriers to financing. They're examining the importance of including gender analysis in the development of standards, which is fundamental. And they're trying to better understand the impact of trade on women's participation in the economy. And so I'm sure that many of you know that CETA has actually increased bilateral trade between Canada and Europe overall, pretty close to 25% post entry into force. Spanish exports to Canada are up 36%. Canadian exports to Spain are up 20%. So those are great numbers. But I think that what we're less aware of is the important work that the CETA committees are doing on trade and gender. And as a CETA negotiator, I'm very proud of the work that's doing. But coming down, vamos al grano, more practically speaking, we also have programs in my ministry designed specifically to help open doors and create opportunities for Canadian women-owned businesses so that they can successfully expand into global markets. And this includes funding opportunities. Esto incluye oportunidades de financiación, misiones de comercio. Hay muchísimos programas. Mi compañera Eugenia Pérez, ella entrará en los detalles cuando hable con ustedes. I'm not going to extend my remarks any further. I'm going to leave my floor to the other much more knowledgeable panelists that are going to come after me. And I really hope you enjoy this North America session. You know, I thought a lot of what Emma said resonated. I would like to leave you with the idea that we have a long way to go still. I think we all know that we have a long way to go before we can close the gender gap. But I think that with a high degree of commitment, we are going to eventually get there. And Spain and Canada certainly will continue to work together on this agenda. Oh, and in Spain, we're going to have an extra partner. Canada will have an extra partner because my new ambassador is a woman. Wendy Drakir is the ambassador designate of Canada to Spain, and she should be here with us before Christmas anyway. So thank you so much for having me here, and I wish you all the best on the rest of this session. Thank you. Thank you, Karen. Thank you, Maika. Hasta luego. Hasta luego. And now our next speaker, Laureano Perez, Managing Director from Proesca. They're all yours, Laureano. ¿Me oyen? ¿Hola? Sí, perfectamente, Laureano. Sí. Vale. Buenas tardes a todas y todos. Quisiera comenzar agradeciéndoles su participación durante las 4 jornadas del Women Impact Summit que hoy finalizan. Este summit surgió de la unión de 3 iniciativas: el Foro de Internacionalización de Canarias, el FICA, que ha sido liderado siempre por Proesca y que se ha celebrado durante varios años; el proyecto A 100 Women of West Africa de la iniciativa de AFRIMAC 2 del Cabildo de Fuerteventura, que fue apoyado por Casa África, así como el Gran Canaria Summit de la Asociación Heroica, apoyado por la Academia de Mujeres Emprendedoras del Departamento de Estado americano. Durante 4 días hemos viajado por los diferentes continentes, acabando el día de hoy con las experiencias de Norteamérica. Quiero por ello expresar mi agradecimiento a la señora consejera de Economía de la Embajada de Canadá en España, así como a la consejera de Política de la Embajada de Estados Unidos en España por su acompañamiento de hoy
y también por darnos a conocer los programas que en ambos países se están desarrollando para impulsar los negocios creados y dirigidos por mujeres. Igualmente me gustaría agradecer al resto de panelistas del primer nivel que nos acompañan hoy y nos ilustrarán en cómo las asociaciones lideran el emprendimiento. El COVID ha fracturado muchas estructuras y sectores para dar lugar a nuevas formas. Que yo creo que el Women Impact Summit es un ejemplo de ello al haberse convertido en un foro internacional íntegramente virtual. El replanteamiento del pensamiento y de la inversión, y sobre todo ahora, se hace más importante que nunca. Canarias siempre ha sido un lugar de inclusión y diversidad. Son la inclusión y la diversidad los pilares de nuestras políticas y se corresponden con el carácter de nuestra tierra, al igual que la internacionalización y la apertura. Y queremos que esto se traduzca en un mayor número de empresas que se internacionalicen. Desde el Gobierno de Canarias y a través de la empresa pública Proesca, tenemos como objetivo impulsar la internacionalización de las empresas canarias y posicionar a las islas, por tanto, en el mapa internacional. Creo que ambos objetivos han sido alcanzados durante las jornadas de este summit, donde más de 4.800 personas se han registrado y además donde se han realizado más de 600 B2B que se han realizado y que seguirán sucediendo durante la próxima semana, siendo las protagonistas ustedes, las empresarias y emprendedoras. Yo me gustaría terminar deseando y esperando que ustedes disfruten de las jornadas que hoy, que como decía es la última, y aprovechen también encuentros B2B que se celebrarán durante la próxima semana, creando redes de contacto y explorando oportunidades de negocio. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, Laureano. Thank you so much for your words and your wishes.